Buenas tardes, chicos. Soy el doctor Silva, nefrólogo pediatra del Hospital Revalietti, docente de la Universidad Ricardo Palma. Vamos a desarrollar dos temas hoy, que es enfermedad renal aguda y enfermedad renal crónica en pediatría. Si durante la clase tienen un problema con el audio o algo, me lo hacen saber, por favor. Son dos enfermedades que pueden considerarse complejas o no, pero lo que necesito yo es que capten ciertos conceptos, que se los voy a recalcar durante la clase, así que estén atentos. Entonces, aquí llamamos insuficiencia renal aguda. Durante el tiempo se le ha dado muchas definiciones. Insuficiencia renal aguda, fallo renal agudo, lesión renal aguda, daño renal agudo, injuria renal o disfunción renal aguda. En realidad no hay una definición clara, por lo que nunca había una uniformidad de criterios para esto. Por lo cual, se decidió tratar de englobar a estas entidades en una nomenclatura más aceptada, ¿no? Considerando como lesión renal aguda, cuando el tiempo del compromiso renal y evolución es menor a 7 días, enfermedad renal aguda, cuando este periodo es mayor a 7 días de compromiso renal, y ya consideramos enfermedad renal crónica cuando esta disfunción renal se prolonga por el periodo más de 3 meses. Entonces, como definición, tenemos un síndrome clínico caracterizado por un deterioro brusco de la función renal, donde va a haber una alteración en la eliminación de sustancias de desecho. Ustedes saben que el riñoncito es como un filtro. Entonces, estas sustancias que normalmente las eliminamos dejan de hacerlo y se empiezan a acumular, ¿no? Y una incapacidad para mantener un estado hidroelectrólico y ácido base adecuado. Entonces tenemos dos datos. Un dato analítico, que es la creatinina, que es un marcador que siempre se usa durante los años, es antiguo, pero es el que más nos sirve. Y dato clínico principal es la alteración de la diuresis o oligoarimia. Es importante destacar que esto no es un proceso fijo y estable y puede ser con diferentes manifestaciones, ser muy variable. Entonces, primero la creatinina plasmática que mencionamos. Es el principal indicador analítico. Depende mucho de la edad del paciente, del género, la masa muscular, el estado de hidratación y la nutrición del paciente. Más que todo es una prueba tardía e imprecisa. Demora más o menos 24, 48 horas después del inicio del año para empezar a elevarse. Y necesita por lo menos un compromiso del 50% de la masa renal para empezar a elevarse. Demora mucho en elevarse. Los niños con lesión renal aguda severa, con una tasa de filtración marcadamente disminuida, pueden tener una creatinina relativamente normal o ligeramente elevada al inicio y no refleja daño tubular. La diuresis, que es el principal indicador clínico, el problema que tenemos en los pacientes pediátricos es que los pacientes no continentes no podemos hacer una valoración exacta de la diuresis a diferencia de los adultos, ¿no? Y generalmente estos datos se detectan más en pacientes hospitalizados en áreas críticas, en los que hacen un monitoreo más estricto de la diuresis, ¿no? Y el grado de olivura fuertemente está asociado con peores resultados en los niños con lesión renal aguda o daño renal. Como les dije, normalmente está infradiagnosticado, no tiene incidencias y prevalencias bien imprecisas, no hay un consenso en los criterios diagnósticos. Durante los años hubo clasificaciones como RIF, Rayakin, y desde el 2012 la CADIGO englobó los conceptos previos sin mucha variación y es el que manejamos actualmente. La CADIGO considera tanto la creatinina como la diuresis. Lo dividimos en tres estadios. El primer estadio es teniendo una creatinina basal del paciente si tienen previamente o no, si aumenta de 1.5 a 1.9 veces el valor basal o más de 0.3 de aumento en 48 horas. Un estadio 2 cuando es 2 veces el valor basal y un estadio 3 cuando es 3 veces el valor basal o 4 miligramos por decilitro. Y la diuresis, como ven ahí, cuando la diuresis es menor a 0.5 mililitros kilo hora durante 6 a 12 horas, en estadio 1, menos de 0.5 de 12 a 24 horas, y menos de 0.3 con un periodo de más de 24 horas, o anuria más de 12 horas, o si el paciente inició previamente tratamiento sustitutivo renal, sea hemodiálisis o el peritoneal, ya se considera como un estadio 3 de renal. Y si no tenemos un basal de la creatinina del paciente, ¿qué consideramos? En estos casos está validado usar las tablas de creatinina que valoramos por edad y sexo, donde el valor basal sería el valor mayor de la tabla. Entonces, en los niños, digamos, como en la tabla de 5
a 7 años, el valor basal consideraríamos el valor máximo aceptado por regla, que sería 0,47. Entonces, si tenemos un paciente de 7 años con una creatinina de 0,6, consideramos que es elevada para la edad. Estos son una tabla de referencias que se recapituló de varios artículos y es el más aceptado actualmente. Como etiología de la falla renal aguda, normalmente es una enfermedad multifactorial. Como ven ahí, pueden ser numerosas cirugías cardíacas, a pacientes en shock, sepsis, pacientes con glomerulopatía, glomerulonefritis, con procesos obstructivos, mismos pacientes con enfermedad renal crónica que sufren de reagudizaciones o daños por toxinas. Realmente los pacientes que más se complican son los pacientes post cirugía cardíaca, los pacientes hospitalizados por sepsis, que comprende más del 50% de los casos. De los nefrotóxicos, el más frecuente asociado es los AINES, pacientes con tratamientos oncológicos o pacientes que han quemado, ¿no? Ocurre con mayor frecuencia en pacientes internados en UCI, suele expresarse en el contexto de una falla multisistémica, generalmente asociada a sepsis y se relaciona con alta mortalidad en pacientes hospitalizados en unidades cuidados. Como ven acá, la mortalidad en los pacientes que no están en áreas críticas es baja en todos los estadios, a diferencia de los pacientes hospitalizados en las unidades críticas, donde la mortalidad, como ven, se dispara y más dependiendo del estadio, ¿no? Para el diagnóstico precoz tenemos tanto biomarcadores séricos y urinarios y herramientas que nos ayudan, como las escalas que tenemos actualmente como angina renal o escalas estadas en el periodo neonatal. De los marcadores urinarios tenemos general urináneo, que fue el mejor en la predicción de daño renal agudo en pacientes ingresados por la cirugía cardíaca, o la cistatina C, que es en sangre, que sería mostró un rendimiento relativamente mejor en pacientes críticos ingresados a UCI. La cistatina es una proteína de bajo peso molecular sintetizada de forma constante por todas las células nucleadas, se filtra en el glomerular y está metabolizada por las células del túbulo proximal. Entonces afecta menos que la creatinina en pacientes por la edad, talla o sexo, ¿ya? Y no se afecta tampoco por ingesta proteica ni masa muscular del paciente. Como esta no atraviesa la placenta, se postula como un biomarcador en daño renal agudo neonatal o fetal y puede detectar la disfunción renal aguda 1 o 2 días antes que la creatinina. Lo malo que estos marcadores séricos y urinarios que tenemos, que como ven en la pantalla son diferentes, que se han estudiado, no están validados actualmente para el uso en pediatría. Todavía el único marcador que se considera válido es la creatina. En pacientes en áreas críticas, normalmente podemos hacer nuestro score de angina renal, donde tenemos puntaje de acuerdo al riesgo de daño renal agudo y de evidencia de daño renal agudo. Entonces, con pacientes que ingresen a UCI tienen una puntuación de 1, paciente con trasplante renal o médula ósea, una puntuación de 3, intubados, pacientes críticos, una puntuación de 5. Y en la evidencia vemos disminución del clearance de creatinina y la sobrecarga de volumen, balances positivos acumulados que tiene el paciente. Normalmente el puntaje de riesgo y el puntaje de evidencia se multiplican y la puntuación va del 1 al 40. Cuando la puntuación da menos de 8 puntos, es un paciente de buen pronóstico o daño reversible. Y cuando la puntuación va mayor a 8 puntos, el valor de complicación del paciente es mayor. Esta injuria renal aguda podemos clasificarla clásicamente en tres. Una que es prerrenal o funcional, que depende más que todo de la disminución de la perfusión renal. Pacientes deshidratados, con diarrea, con disminución del volumen circulante efectivo. La renal o intrínseca, cuando existe un daño renal establecido, ya pacientes con necrosis tubular aguda, en caso de isquemia prolongada, por tóxicos. Pacientes con enfermedades glomerulares, enfermedades intersticiales renales, glomerulonefritis, o sea, es un daño renal pobre. Y los pacientes, o el caso de los postrenales, en los que más que todo se caracteriza por una obstrucción en diferentes niveles. En la prerenal vamos a ver una historia de pérdidas de líquidos, diarreas, vómitos, quemaduras, cirugía, shock. Y lo que vamos a encontrar va a ser signos de hipovolemia, ¿no? Pacientes taquicárdicos, llenado capilar lento, presión arterial baja, pulsos periféricos débiles, mucosas débiles. En la renal establecida va a haber antecedentes de exposición a nefrotóxicos, AINES, glucósidos, contrastes.
Va a haber factores clínicos asociados a enfermedades glomerulares, como exantemas, púrpuras, propios de una glomerulonefritis, o signos de sobrecarga de líquido, edema, hipertensión, insuficiencia cardíaca. Y en la porrenal, lo que se va a caracterizar es que realmente son pacientes con anuria completa o pobre flujo urinario. Puede palparse los riñones en pacientes con hidronefrosis bilaterales severas, puede haber pacientes con obstrucciones distales, pueden tener globo vesical y generar falla renal, hematuria macroscópica que genera también obstrucción, pacientes con liniasis o pacientes con trombosis de vena vena. Clásicamente se diferencia la lesión renal y prerrenal por diferentes marcadores. Normalmente lo clásico que suelen preguntar en los exámenes es sobre la fracción excretada de sodio, en la cual cuando uno lo calcula, que no viene al paso de eso para ustedes ahora, cuando se considera una renal establecida, se supone que el riñón no está absorbiendo todo el sodio porque está dañado, entonces empieza a eliminar más. Entonces, cuando hay una renal establecida o intrínseca, la fracción excretada de sodio está aumentada. En las prerrenales es normal o menor a 1%. ¿Ya? Pero normalmente los pacientes que tienen disminución de flujo urinario, pacientes sépticos, lo primero que uno usa como indicación es darles diuréticos. Entonces, al darles diuréticos, normalmente los diuréticos son natriuréticos, entonces la fracción excretada de sodio ya no sirve. ¿Ya? Entonces, en esos casos lo que usamos es la fracción excretada de urea, en la cual un valor normal se considera menor del 35% y un valor alterado sería más del 50%. Entonces, si yo en el examen les pregunto, paciente hospitalizado en UCI pediátrica, digamos, con disminución de flujo urinario, aumento de creatinina, y tiene una fracción excretada de sodio 3%, digamos, como ejemplo, y una fracción excretada de urea menos del 35%, y la pregunta sea diferenciada entre funcional o intrínseca, la respuesta en este caso sería una prerrenal, ¿no? Asumiendo que la fracción excretada de urea es normal en este caso, y paciente probablemente se le indique en la pregunta que ha recibido diuréticos por oxímetro o un, ¿no? Entonces, esto puede ser una pregunta de examen. Para el diagnóstico necesitamos una historia clínica detallada, un examen físico adecuado. En laboratorio vamos a tomar su basal del hemograma, lámina periférica, si está sospechando en un problema de vascular renal, test de PUM, estudio químico renal, su perfil de coagulación, si sospechas un problema inmunológico, su perfil de estímulo como ANA o complemento pensando en que sea un probable lupus, ANCA pensando que es una vasculitis, un examen completo de orina y como vimos el FENA o el cálculo de la frecuencia fetal de urea en caso que la diferencial renal de renal establece. Como imágenes que se pueden sugerir, una radiografía de tórax si es que es sospecha de congestión pulmonar, una ecografía abdominal para descartar dilatación de vías urinarias o obstrucciones, y un Doppler renal en caso haya sospecha de trombosis venosa o arterial, en diferentes casos pensando que sea un problema renal propio, sea un lupus, vasculitis, una glomerulonefritis rápidamente progresiva, una biopsia renal. Para el tratamiento, más que todo, sí hay que identificar pacientes con riesgo de sufrir esta lesión renal aguda. Si hay riesgo, hay que hacer un soporte hemodinámico adecuado, limitar el uso de nefrotóxicos y contrastes. Si la lesión renal es establecida, identificar la causa de la lesión mediante la anamnesia, observación física, analítica. Si la causa es corregible, debe solucionarse. Monitorizar diuresis, balance hídrico, peso, creatinina, electrolitos y realizar ecografía renal. Y manejo de líquidos evitando una sobrecarga superior al 15% y valorar la necesidad de inicio temprano de tratamiento sustitutivo. Los factores de riesgo de daño renal son diversos: pacientes con enfermedad renal crónica previa, insuficiencia cardíaca, enfermedad hepática de base, signos o historias de hepatitis obstructiva, pacientes con diarrea, pacientes con síntomas o signos sugerentes de síndrome nefrítico, pacientes sépticos con enfermedades hematológicas malignas. Los factores neonatales, peso nacer menos de 1500, hablar bajo los 5 minutos, pacientes con distrés respiratorio, superhepatías congénitas y el uso de diferentes nefrotóxicos.
El manejo de líquidos va a depender de clínicamente cómo está el paciente. Es un paciente que vemos que no sobrecarga de todos los pacientes anúricos. El soporte lo que le damos a solo es de sustancias insensibles. Como ya previamente les han dicho que es 400 mililitros por metro cuadrado. Ya, es lo único que recibiría idealmente el paciente. Es un paciente que clínicamente todavía esté euvolémico, se equilibran las pérdidas con las entradas, tratando de mantener un balance neutro. Y si es un paciente que clínicamente está hipovolémico, se le administrará bonos de suero. Con respecto a los nefrotóxicos que tenemos que tratar de evitar, los AINES son los más frecuentes. Tenemos antibióticos de uso frecuente en pacientes de unidades críticas como la vancomicina, gentamicina. La misma furosemida se considera nefrotóxico. Tenemos que hacer en pacientes de riesgo un seguimiento clínico, ver su estado de hidratación, diuresis, peso diario. Seguimiento analítico de creatinina en pacientes con fiebre renal se requiere cada 24 horas. Ajuste de medicamentos y modificación de su intervalo de la dosis de acuerdo a la tasa de filtración glomerular. Limitar el uso de antiinflamatorios no esteroideos. Y en pacientes ya con compromiso renal, deshidratados o con hipovolemia, se sugiere que si previamente usaban YECAS o ARA2, suspender estos temporalmente. Las complicaciones metabólicas o hidroelectrolíticas como acidosis metabólica, se sugiere la corrección con aporte de bicarbonato si el pH es menor a 7.2. En pacientes con hipercalemia, inicialmente suspendemos todo aporte de potasio que pueda recibir. Ya si es que el paciente ya vemos que está con potasio alto, le administramos inicialmente bicarbonato de calcio, lo que es estabilizar la membrana para que no genere arritmia. Ya tratamos de introducir el potasio a la célula, tenemos diferentes formas de hacerlo. Una sería el uso de salbutamol inhalatorio, ya nebulizarlo al paciente. Ya lo que hace es introducir el potasio a la célula. El uso de glucosa con insulina también lo que hace es introducir potasio a la célula, no es bajarlo. ¿Ya? En pacientes con acidosis metabólica, darles bolos de bicarbonato también hace que el potasio entre a la célula. Lo que vamos a hacer en realidad no es disminuir el potasio sérico, lo que vamos a hacer es redistribuirlo en estos casos, ¿no? El paciente está anúrico, toda maniobra que hagamos para redistribuir el potasio es temporal, solo ganamos tiempo para que el paciente pueda iniciar una terapia de reemplazo. En pacientes con hiponatremia, si es una ira oligúrica, el paciente está edematoso, lo que hacemos es restringir líquidos. En pacientes, si es una ira poliúrica, lo que hacemos es aportar potasio. Clínicamente, la hiponatremia da síntomas neurológicos, aportamos de forma aguda el grueso del 3%. En el manejo nutricional se prefiere siempre la vía integral. Estos pacientes son hipercatabólicos, los altos de 120 a 130% de requerimiento basal para la edad del paciente. Y que esta proteína se requiere 2 a 3 gramos por día. Y no hay que limitar las proteínas. Las indicaciones para inicio de diálisis aguda en pacientes pediátricos generalmente puede ser la sobrecarga de volumen mayor al 10 al 15%. Pacientes con balances positivos hospitalizados en UCI constantes, por más que tengan un flujo urinario límite con diuréticos, en infusión que suelen usar ellos, si es que ya superan el 10%, vemos que el paciente está con requerimientos altos de ventilación mecánica, entonces ya se sugiere un inicio temprano, por más que no tenga criterios claros de inicio de diálisis, ¿no? Pacientes con edema pulmonar, requiere tratamiento médico, pacientes con uremia asociados a encefalopatía, hipercalemia persistente a pesar del tratamiento médico que le podamos hacer, acidosis metabólica persistente a pesar del tratamiento médico, hiponatremia refractaria sintomática, hiperfosfatemia o hiperuricemia asociada a un síndrome de lisis tumoral, hiperamonemia en pacientes con reaccionatos del metabolismo o envenenamiento o intoxicación con líquidos saliculares. En ellos realmente se sugiere el inicio de diálisis. Las diferentes modalidades que podemos tener, ya en pacientes pediátricos podemos ser diálisis peritoneal, puede ser hemodiálisis intermitente, una diálisis lenta que es la ISAFLEX y las terapias de reemplazo continuo, ¿no? Ahora vamos a revisar un poco enfermedad renal crónica en pediatría. Normalmente es un daño renal
que se prolonga más de 3 meses, como les dije anteriormente, con cambios estructurales o funcionales del riñón, con un descenso de la tasa de filtración glomerular o sí, ¿no? Si la tasa de filtración es menos de 60 mililitros por minuto por 1,73 por más de 3 meses, ya consideramos una enfermedad renal crónica. ¿Ya? La tasa de filtración más de 60, acompañada de daño estructural, proteinuria, gominuria o alteraciones tubulares o de imágenes, también ya se considera como enfermedad renal crónica. O en la clasificación de acá, en el estadio 1 lo consideran si es que el paciente tiene alguna alteración estructural, o y 2 con una tasa de filtración mayor a 60, ¿no? El estadio 3 ya sería, lo dividimos en dos, A y B, de 45 a 59 SLA. El estadio 3B de 30 a 44 de tasa de filtración neural, un estadio 4 de 15 a 21 y un estadio 5 cuando la depuración es menos de. Normalmente lo que ocurre en estos pacientes por diferentes daños que puede haber generar una cascada inflamatoria, la cual genera que al final el paciente empieza a tener proteinuria, va a haber una inflamación constante, el paciente va a empezar a hiperfiltrar, va a haber proliferación celular, va a haber angiogénesis, y ya va a ser un estado de inflamación constante lo que va a ocasionar como cicatrices en el riñón, va a haber pérdida de nefronas, ya que lo que nos va a dar a una apoptosis, proliferación y fibrosis finalmente, las cuales son irreversibles. Los diferentes factores de riesgo asociados, tenemos pacientes con proteinuria, pacientes hipertensos, con problemas metabólicos, la hiperglicemia, mismo estrés oxidativo que se genera. No se está en el estado de nutrición del paciente, la obesidad, la diabetes, los problemas metabólicos, hay una predisposición genética del paciente. Todo va a generar un daño progresivo en el riñón que eventualmente va a pasar. En los niños, a diferencia de los adultos, que principalmente su causa en enfermedades crónicas son la diabetes y hipertensión, en los niños la causa más frecuente son las alteraciones congénitas. ¿Ya? Las alteraciones o estas anomalías anatómicas que se clasifican como CATU es la causa más frecuente en pacientes pediátricos, asociada a las nefropatías genéticas. Y luego lo siguen lo que son las glomerulopatías, ¿no? Tanto síndrome nefrótico, córtico resistente, glomerulonefritis, pacientes con problemas inmunológicos como lupus, púrpura, pacientes con síndrome hemolítico, son las etiologías más frecuentes. Pero no es la primera causa, son las alteraciones anatómicas de nacimiento, ¿no? Los pacientes con enfermedad crónica deben ser evaluados para determinar primero su diagnóstico, luego la gravedad para determinar el grado de función renal, los factores de riesgo que puedan ser modificables, tratar las complicaciones de estos y ver el riesgo de pérdida de función renal. El tratamiento debe incluir una terapia específica basada en el diagnóstico del paciente, estrategias para enlentecer lo más que se pueda la progresión de la enfermedad renal, prevención y tratamiento de las complicaciones propias de la enfermedad renal crónica. En realidad no es solo compromiso renal, el riñón compromete todos los sistemas, entonces vamos a tener alteraciones a nivel del corazón, a nivel del cerebro, ya el paciente no se va a alimentar bien, no va a poder tener las calorías que necesita para poder ganar peso y crecer, es un estado catabólico permanente, ya por eso se considera como una enfermedad renal crónica. Y preparar al paciente y a la familia para el inicio de terapia de reemplazo renal. En el diagnóstico tenemos una diagnosis adecuada, un examen físico y control de presión arterial, ver antecedentes del paciente, peso al nacimiento, prematurez, hipoxia, infecciones perinatales, antecedentes familiares de hipertensión arterial, de epidemia, diabetes o enfermedades renales genéticas. Tenemos que evaluar, es algo que no se hace muy frecuente, la presión arterial en los pacientes pediátricos. Tenemos tablitas de acuerdo a la talla del paciente. Ya la edad es del 1 hasta los 18 años, donde vemos la presión tanto sistólica a la izquierda como diastólica, ¿ya? Para poder valorar si el paciente es hipertenso o no. Normalmente consideramos nosotros que la hipertensión arterial se clasifica cuando la presión arterial es mayor al percentil 95 para, ¿ya? Y talla del paciente. Por ejemplo, un paciente que tiene 3 años y mide 80 centímetros, ¿ya? Si la presión supera los, digamos, tiene presión de 110, 65 para cualquiera o persona que desconozca puede considerarlo normal. Pero si ven sus límites para la edad son 107, 62, entonces eso es que se consideraría un paciente hipertenso.
Entonces, es necesario que usted tenga este concepto claro, ¿no? Cuando es o cuando no es hipertensión arterial. La tarita para que puedan clasificar. El estadio 1 sería el paciente 95 más 12 milímetros de mercurio, tanto sea diastólica como sistólica. Y en el estadio 2, cuando es mayor a este 95 más. ¿Ya? Antes se consideraba entre el percentil 90 y 95 como prehipertensión, pero la gente no lo captaba bien o no le tomaba la importancia que sea necesaria, por eso en el último task force se decidió considerar que entre el percentil 90 y 95 se define como presión arterial elevada para que la percepción de las personas sea diferente. ¿Cuándo sospechamos que un paciente puede tener enfermedad crónica? Porque en los niños a veces solo nos llegan a nosotros ya cuando el paciente está urémico, ¿no? Entonces, ¿cuándo podemos sospecharlo previamente a esto? Simplemente cuando tiene la incapacidad de mantener la homeostasis en valle interno, pacientes con deshidratación y hipohipertensión metabólica, frente a pérdidas leves, ¿no? Un paciente con una diarrea e ingresa a emergencia con una cirrosis severa, ¿no? O pacientes poliúricos, en estos casos, o con nicturia o enuresis que no controlan, ¿no? Pacientes, entonces hay que sospechar que hay alguna enfermedad de fondo, ¿no? Pacientes con hipertensión arterial, nomás lo que son las pocas las veces en que se toma la presión arterial en las emergencias pediátricas, a diferencia de los adultos que a todos los pacientes les toman en las emergencias pediátricas, rara vez se toma hipertensión, a menos que el paciente esté crítico. Pacientes con anemias normocíticas, normoctómicas que no responden a terapias con hierro, pacientes con mala progresión pondoestructural, pacientes con alteraciones óseas o por rendimiento escolar, también se puede sospechar que puede haber un problema. Para estimar este filtrado glomerular, se puede hacer el cálculo de depuración de creatina, ¿ya? Lo podemos hacer en pacientes continentes que podamos contar orina de 24 horas. Se calcula la depuración de creatinina, una fórmula que viene ahí, no les voy a pedir que lo memoricen, solo que lo tienen presente. Y pacientes en los que no puedes hacer esta junta de 24 horas. ¿Me escuchan bien, chicos? ¿Me comunican que está un poco entrecortado? Ahora sí, doctor, sí se te escucha bien. Sí, continuamos. Entonces, lo que se sugiere es el uso de la fórmula de Schwartz, donde la fórmula es una constante multiplicada por la talla en centímetros dividida por la creatinina plasmática del paciente. La constante va a depender de la edad del paciente, recién nacidos bajos de peso, entonces la constante como 0.33, en menores de un año término 0.45. Generalmente niños y niñas, niños de 2 a 12 años 0.55, mujeres mayores de 13 años 0.55 y varones mayores de 13 años hasta 0.7. En otras bibliografías van a encontrar que la constante la consideran 0.43 para todas las edades. Pero es en caso que el dosaje de creatinina sea por un método electroforético de la medición. Nosotros lo que hacemos es el método de Jaffe, y eso es lo que hay en Perú, no hay un lugar donde se haga el método enzimático, electroforético, por eso es que no consideramos ese valor. En algunas emergencias trabajan con un 0.43, pero no está considerado en esta forma. ¿Ya? Estas ecuaciones no deben usarse en pacientes agudos, ¿ya? Porque no dan una estimación real de la función renal. Los factores de riesgo modificables que podemos tener en estos pacientes para evitar la progresión son la hipertensión arterial. El objetivo es mantener una presión arterial menor al percentil 50. En los pacientes con proteinuria, se puede usar YECA o ARA2 para disminuirla y evitar la progresión. Los pacientes con acidosis metabólica, lo que hacemos es administrar bicarbonato bioral. Pacientes con anemia se les da soporte de hierro o eritropoyetina en caso sea necesario. Ya tratamos de mantener un estado nutricional adecuado y valoramos la talla en mantenimiento junto con el servicio de endocrinología en caso sea necesario, pueden ser reclutar el inicio de hormona crecimiento. Las complicaciones normales en todo paciente más frecuentes son las alteraciones hidroelectrolíticas, pacientes sufren anemia, trastornos nutricionales, enfermedad mineral ósea, alteraciones endocrinológicas, retrasos de crecimiento, con los pacientes de inicio temprano, o enfermedades cardiovasculares. Como ven, la enfermedad crónica compromete todos los sistemas, no es algo solo a nivel renal. ¿Cuándo iniciamos o cuándo se sugiere el inicio de terapia de reemplazo renal? Generalmente en los pacientes con estadio ya 4, ya cuando ya la curación cae menos de 30, ya tenemos que abordar con la familia y el paciente la posible inicio de terapia de reemplazo renal
y valorar según su contexto clínico, social y familiar cuál sería la mejor para esta familia. No todos inician con una terapia estándar, ¿no? Lo ideal es que todo paciente pediátrico inicie con diálisis peritoneal porque es más fisiológico, no tenemos accesos vasculares y es una terapia que el paciente puede realizar en casa, entonces evitamos la pérdida de la escolaridad, que es algo importante para nosotros que sigan los pacientes teniendo la vida lo más normal posible. Pero hay pacientes que por la condición propia o la familia o la madre es la única que no tiene mejoría y no puede hacer los cambios. Hemodiálisis es una opción. O también se puede plantear un trasplante preventivo antes del inicio de diálisis. Puede hacerse un trasplante con donante vivo o ingresar a la lista. ¿Ya? Y en los criterios clínicos, normalmente los pacientes con deterioro nutricional no ganan peso, no ganan talla, a pesar de todo el tratamiento médico que le podamos dar, un manejo inadecuado de las dolencias que persisten con adherencia, a pesar de los diuréticos, hipertensión, insuficiencia cardíaca. Son pacientes que persisten en hipercalemia a pesar de tratamiento médico que les administremos, o pacientes que ya tengan clásicos signos de uremia, pacientes sencillos con tensión neurológica, o ya con cirrosis. En ellos ya deberíamos iniciar tempranamente también la terapia. Como les mencioné, una de las opciones es el trasplante renal, en la que pacientes pueden ser donantes vivos o cadavéricos. Los pacientes cadavéricos son los de muerte cerebral generalmente. Normalmente uno puede colocar en su DNI que es donante, pero si la familia se niega al final, no podemos hacer, ¿no? Por eso es que hacemos o lo que hace ahorita el gobierno es tratar de cambiar el chip que debería ser el colegio, ¿no? Para poder promover esta cultura de donación, ¿no? Un donante da dos riñones para dos pacientes, ¿ya? Generalmente el riñoncito se coloca en la región de ilíaca, ¿ya? Como ven acá, una vez que ya conectan los vasos con el paciente, cambia de color, sobre el rojito, el pálido como la izquierda, y dependiendo del tiempo de demora entre la cirugía y el paciente, va como empieza a orinar. La otra terapia en el vaso renal, como vemos acá, es hemodiálisis, es una pacientita que ponemos ahí, en la que tenemos un acceso vascular, generalmente un catéter de larga permanencia, en que llega a la aurícula, una máquina de hemodiálisis con un filtro de acuerdo a la edad y talla del paciente, su peso también, ya para evitar que este circuito extracorpóreo trae mucho volumen sanguíneo del paciente y pues se puede chocar, ¿no? Entonces, esa es la principal dificultad que tenemos a nivel de población. En Perú pues, no hay muchos centros donde nosotros podamos tener acceso a este tipo de materiales donde eh, tengan capacidad de hacer diálisis en pacientes pequeños, ¿no? Y la diálisis peritoneal, que es generalmente lo que usamos, es un catéter con doble CAF, que normalmente se ingresa por los músculos rectos, queda en cavidad y lo que hace es ingresarse un líquido, ¿ya? Con diferentes concentraciones de electrolitos y calorías y base también, ¿no? Permanece un tiempo en cavidad peritoneal, cuando empieza a generarse estos cambios por difusión junto con los capilares peritoneales, ¿ya? Y luego se hace un drenaje. El drenaje es lo que sacamos, digamos, todas las toxinas, o sea, urea y otras moléculas, potasio, ¿no? Y generalmente esos cambios normalmente se hacen de 4 o 6 veces durante el día. Y otra modalidad que es la diálisis peritoneal automatizada, donde es una máquina la que realiza los cambios. Realmente los hacen nocturnos y son cambios pocos, ¿no? A veces los pacientes prefieren esta modalidad porque lo hacen cuando duermen. Entonces, durante el día son como niños completamente normales, porque tienen su catéter peritoneal ahí. ¿Alguna pregunta, chicos? Doctor, disculpe, eh, Sí, sí, doctor, disculpe, ¿podría volver a repetir el cuadro de la primera clase de injuria renal? El cuadrito donde hablaba sobre si era funcional o intrínseco. Ay, ya. no Todo sé tiene- por Sí, por favor, gracias. Ya, acá para más que todo la diferencia que yo les pido que recuerden bien es Eh, si es que el paciente ya está en uso de diuréticos, las fracciones que trae de sodio ya no es de ayuda. Ya las fracciones que trae de sodio. Normalmente el valor normal es que sea menos de 1%. ¿Ya?
Y en estos casos la que nos ayuda será la presión oxigetada de urea, que es la que nos altera por el uso de diuréticos. Entonces, si en el examen la pregunta les viene con esos tenores, una presión oxigetada alta, pero el paciente ya está con infección de furosemida, les puedo colocar. Y les pongo una fracción excretada menos del 35%, o sea, 30, 28%. Ustedes lo consideran como que el paciente tiene una función renal normal. O sea, sería más que todo una incura renal aguda prerrenal. Probablemente el caso clínico venga con diarrea o linfodema. Entonces, en estos casos, lo único que hacemos es administrar volumen. ¿Ya? Pero más que todo en este tenor puede venir la pregunta. En este caso también acá vemos que nos ponen como la densidad urinaria y la gravedad específica urinaria, generalmente mayor a 1020, o sea que el paciente concentra bien. Y cuando ya es menor a 1005, 1002, el paciente se considera insostenible, no concentra, acá no puede ayudar, pero no es algo constante. Ya, si es que la pregunta les viene, más que todo va a ser en base a esas dos fracciones iniciales que vemos. ¿Una pregunta más, chicos? Doctor, disculpe, no se le escuchó muy bien. Está diciendo que cuando se usa diuréticos se usa ya la fracción excretada de urea y no la de sodio. Ajá. Valoran si es renal establecida o no, si con la fracción excretada de urea. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Tienen pregunta, chicos? Vamos por concluir la clase. Nos vemos el miércoles para la clase de nuevo.